independientemente es el tema que sigue a lo que estábamos viendo nosotros. Así que sí o sí tenemos que ir por este lado de la práctica, aunque después retomemos otros temitas que están adentro. ¿Qué tenemos que hacer? Es repasar un poquito elasticidad para que ustedes me puedan ayudar tratando de resolver los temas del módulo que tiene la actividad obligatoria. Yo me voy a tratar de enfocar hoy, que la verdad que tuve un problema, por lo cual me tuve que conectar un poquito más tarde, de aunque sea que demos toda la teoría. Así, lo ven y después voy a subir ya mis hojas de la actividad obligatoria resuelta. Si no lo pueden hacer, no se preocupen, tampoco estamos tan a contrarreloj, estamos bien. O sea que algún ejercicio que les cueste, me avisan cuál es y lo vemos en la clase que viene. Tema puntual, elasticidad. Ya lo dimos en la materia anterior. O sea, elasticidad es un tema que nosotros traemos de Introducción a la Economía 2, ¿sí? Entonces, no es un tema nuevo, que sí tiene algún componente que se le agrega a este tema en esta materia que lo hace más completo, no más difícil. Repasemos qué era la elasticidad. La elasticidad es la reacción que tiene la curva de demanda cuando yo le pongo algún factor que la haga variar. Hay tres tipos de elasticidad en la demanda. El factor que la va a hacer variar es el precio del bien que estoy queriendo analizar, X con X. Otro factor que la va a hacer variar es el ingreso y por tercera y última en la demanda es el precio de otro bien. Si yo estoy comprando el bien X, ¿cómo lo hace reaccionar el bien Y, por ejemplo? Esos son los tres tipos de reacciones que podía tener la demanda. Entonces, en la demanda, la elasticidad. En la oferta hay una sola. Ojo, en la oferta solo se reacciona con respecto al precio del bien que estoy analizando. Esa es la diferencia entre la oferta y la demanda. Eso primero. Entonces, ¿qué es la elasticidad? Es medir en la demanda la reacción relativa que tiene ante una variación en el precio, en el ingreso o en el precio de otros bienes. Vamos primero a la elasticidad precio. Entonces, ¿qué mide la elasticidad precio de la demanda? Mide la reacción relativa que tiene la demanda ante una variación en el precio del bien en cuestión. Aclaración, que no tendría que ponerlo entre paréntesis porque a esta altura tendríamos que ya entender. Si yo estoy midiendo la reacción que tiene la demanda ante la variación en el precio, y es lo que le puse entre paréntesis, siempre va a dar negativa. ¿Y por qué? Porque hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Punto. Siempre entonces su valor es negativo del resultado que mida esta reacción que tiene la demanda. Entonces, hay dos fórmulas para medirla. Una, la que yo le digo fórmula punto, y otra fórmula arco. ¿Por qué la diferencia? Porque a veces el dato que me puede dar el profesor puede ser un dato en un punto. Me dice, Laura, mida la reacción de la demanda en la recta punto A, y tengo marcado un puntito con la letra A. Eso es que yo voy a tener que medir la reacción que tiene mi curva de demanda en ese punto. Entonces voy a sacar los datos de los cuadrantes para el punto A. Diferente es que el docente me diga otra forma, y ahí la fórmula es NP, es la fórmula de abreviar elasticidad precio. También la van a encontrar entre barras, que significa que está expresada en valor absoluto, que es cuando no le pongo el menos, pero yo ya sé que por definición es negativa. La fórmula de elasticidad punto es variación en la cantidad dividido variación en precio. Por precio, por cantidad. ¿Sí? ¿Variación de qué? Variación anterior que conozco, la variación. Diferente es si el profesor me plantea que yo averigüe la elasticidad en una función. Si yo tengo que averiguar la elasticidad en una función, yo puedo averiguarla a través de la derivada. Como siempre dije, la elasticidad precio va a ser la derivada de la función de demanda respecto de la derivada del precio, que es lo que expresa la primera parte del término. Por precio, por cantidad. ¿Sí? Y si tengo que buscar
la elasticidad precio en un tramo o en un arco, que es una forma de llamarlo, tramo o arco quiere decir lo mismo, esta situación se va a plantear cuando el docente me pida que yo busque la elasticidad de precio entre el punto A y B, A y F. Esto ya lo hicimos en Introducción a la Economía. Lo que se introduce diferente es buscar la elasticidad a través de una función, que nosotros en la Introducción a la Economía 2 no lo vimos, que sería hacerlo a través de la derivada de la función de demanda. Eso sería lo nuevo, lo otro ya lo dimos. La elasticidad en un arco, en un tramo, se averigua con la NP, variación de cantidad, variación de precio, por precio 1 más precio 2 dividido 2, cantidad 1 más cantidad 2 dividido 2. Le falta el dividido 2 a la fórmula, así que agréguenselo. Cuando la elasticidad precio es mayor a 1 es elástica, su resultado, obviamente, estamos hablando, cómo se lee el resultado. Cuando la elasticidad precio es menor a 1 es inelástica y cuando la elasticidad precio es igual a 1 es unitaria. Busquen los apuntes, Introducción a la Unidad 1 y ahí van a ver qué quería decir todo esto. Cuando es elástica, este empresario tiene la posibilidad de aumentar un poquito más el precio porque significa que todavía tengo posibilidad de maniobrar y que van a seguir comprándolo. Cuando es inelástico no, y cuando es unitaria le es indiferente al demandante. Eso para la medida de la elasticidad precio en la demanda. Pero dijimos que había 3 tipos de elasticidad en la demanda. Vamos a la segunda, al coeficiente de elasticidad de ingreso. ¿Qué mide el coeficiente de elasticidad de ingreso? Mide la reacción relativa de la demanda ante una variación en otra variable, ahora en el ingreso. ¿Cómo se mide? De la misma fórmula. La fórmula es la misma, lo que cambia es la variable. Por lo tanto, si en arriba la variable era el precio, ahora en esa misma fórmula la variable va a ser el ingreso. Entonces, la elasticidad de ingreso, su fórmula es la variación de la cantidad sobre la variación del ingreso por cantidad. Ahora, si yo parto o tengo el dato de una función de demanda, puedo encontrarlo a través de esta es lo que se introduce nuevo, a través de la derivada de la función de demanda respecto al ingreso por cantidad. ¿Qué significa el resultado que me da? O sea, ¿qué significa el resultado que obtengo a través de esta fórmula? Bueno, primero hay que dividirlo. Acá no es abstracto, su signo no es como en la elasticidad precio, que sé que siempre es negativa y que se mide en valor absoluto, sino que va a ser o negativa o positiva. Ahí está la diferencia. Si es positiva, quiere decir una cosa, si es negativa, quiere decir otra. Si es positiva y es mayor a 1, el bien que estamos analizando o que está tratando de comprar este consumidor es un bien superior o de lujo. Ahora, si la elasticidad de ingreso sigue siendo positiva, pero nos da entre el valor 0 y 1, quiere decir que el bien que está tratando de comprar este consumidor es un bien normal. Y si es negativo el resultado, lo que quiere decir es que el bien que está tratando de comprar este consumidor es un bien inferior o los bienes de primera necesidad. ¿Sí? Y tercer dato muy importante que lo agregué al final es que cuando es positiva, en ella misma también se puede marcar cuando el tramo es elástico, unitario o inelástico. ¿Sí? Y por último coeficiente que mide la elasticidad es el coeficiente de la elasticidad cruzada que le decimos. ¿Por qué cruzada? Porque mide la reacción relativa en la demanda ante una variación en el precio de otros bienes. ¿Y por qué es importante medir esto? Porque ahí yo me voy a dar cuenta si ese otro bien es un bien con respecto al que yo estoy midiendo, complementario, sustituto o independiente. ¿Qué quiere decir? Recordemos las definiciones de bienes.
¿Qué quiere decir que un bien es complementario? Cuando se consume en forma conjunta con el bien que yo estoy comprando. ¿Qué quiere decir que un bien es sustituto? Cuando consumo uno pero no consumo el otro. Entonces, si mi bien es sustituto del otro que estoy analizando, me voy a dar cuenta porque o consumen el mío, o consumen X, o consumen Y. Eso se da, por ejemplo, cuando consumimos carne. No consumo en el mismo plato pollo y pescado. O consumo pollo o consumo pescado. Y cuando el bien es independiente, también puedo saberlo, porque me aclara o no, o es independiente, o sea, se ve numéricamente porque su resultado significa que no varía ante la compra de otros bienes, o sea, que no es complementario y que no es sustituto. Ustedes me están viendo bien lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Porque hay algo raro que me dice acá la computadora. ¿Detener? No. Yo acá estoy viendo tu apunte. Sí, me apunte. Sí, no, pero me dice que reinicie, que no se está compartiendo la imagen. No le voy a dar bolilla. Listo. Si la ven, no le doy bolilla. Bueno, entonces, lo importante del resultado que me dé en este coeficiente de elasticidad cruzada es que me va a decir cómo es el otro bien, cómo es Y, me va a contar. ¿Cómo se mide? Con una fórmula. Su definición, entonces, ¿qué es? Es que mide la reacción relativa en la demanda, pero ante una variación en el precio de Y. Y la demanda que estoy teniendo en cuenta es la de X. ¿Sí? Importante. ¿Cómo se mide? Otra vez la N del bien X o de la demanda X respecto al precio de Y. Por eso está puesto NX, PI. Quiere decir elasticidad de la función de demanda del bien X respecto del precio de Y. Eso quiere decir la primera parte de la función, o la denominación de la función, como se dice. ¿Cuál es su fórmula? Variación en la cantidad demandada de X respecto de la variación del precio de Y por X. Esto si tengo una tabla o si tengo una gráfica. Si tengo una función, como siempre dijimos, cuando tengo una función, puedo encontrar su resultado por la derivada. La derivada de la función de demanda de X respecto de Y por Y por X, o sea, dividido X, ¿sí? Bueno, hasta ahí la teoría de elasticidad. Vamos a mirar ahora, importantísimo, porque al profesor le gusta y el profesor desarrolla muchos ejercicios partiendo de los gráficos, ¿cómo se mide la elasticidad si yo estoy viendo un gráfico y no puedo plasmar mi elasticidad a través de estas fórmulas? Entonces yo acá tengo un gráfico. ¿Cómo se mide la elasticidad precio a través de un gráfico? Bueno, el gráfico me va a mostrar una función de demanda. En todos los casos, la función de demanda puede ser o de puntos extremos totales, o sea, que toca el eje Y y que toca el eje X, y por eso le escribí grande a ustedes, o tocar la función de demanda un eje. Bueno, vamos a suponer que tengo una función de demanda que toca los dos ejes. Bueno, elijo la que a mí más me guste. A mí me es más fácil calcular la función sobre el eje X, pero esto es muy personal. Ahora, si, por ejemplo, a mí, que me parece más fácil encontrarla por el eje X y justo mi función de demanda no es de punto extremo en el eje X, voy a tener que medirla por el eje Y. ¿Por qué? Porque yo puedo medir la elasticidad en un gráfico en aquella curva de demanda que es de punto extremo. Se dice que está tocando un eje. Y tengo que medirla por el eje que está tocando. Le doy las dos fórmulas. Entonces, si tengo una o la otra, puedo medir, o si tengo las dos, voy a elegir la que me sea más sencilla. Si yo tuviera la elasticidad, la función de demanda de punto extremo del caso 1, que es el caso 1, que mi función de demanda toque el eje, o sea, de punto extremo en el eje Y, ¿cuál es la función? Le escribí toda la función. Vamos a la simplificación, porque está hecho por segmentos.
el numerador de mi función es de 0 al punto de equilibrio, o sea, de 0 a o p sub 0. Esa sección es mi numerador. Si esto tuviera número, sería la diferencia entre 0 y 3, por ejemplo. ¿Sí? O sea, sería 3. Y mi denominador es la diferencia que hay entre p sub 0 y p sub 1. Vamos a ponerle número. Si p sub 0 fuera 3 y p sub 1 fuera 5, la diferencia que hay entre p sub 0 y p sub 1 es 2. Entonces, mi ecuación quedaría 3 dividido 2. ¿Se entiende? Ahora, si mi función de demanda fuera de punto extremo solamente en el eje X, mi función para poder analizar la elasticidad, que siempre va a estar marcado el equilibrio o el punto de equilibrio para que yo pueda analizar esto, va a ser mi numerador va a ser la diferencia entre puntos y mi denominador al eje. ¿Qué quiere decir esto? Mi numerador va a ser la diferencia que está entre x sub 0 y x sub 1 y mi denominador, al revés, va a ser de 0 a x sub 0. Entonces, si yo otra vez a esto le pusiera número y, por ejemplo, x sub 0 fuera 2, mi denominador sería la diferencia entre 0 y 2, 2. Y mi numerador la diferencia de 2 a 5. O sea, sería 3 mi numerador y 2 mi denominador. El resultado de la elasticidad medido por cualquiera de los dos ejes va a dar el mismo, ¿sí? Nada más que fíjense que cuando yo mido por Y, si sigo mi línea de abajo hacia arriba, primero tengo numerador, denominador. Y si mido por X, es al revés. Es numerador, denominador. No se olviden nunca eso. Las flechas van así para medir y se encuentran. Entonces, nunca me voy a equivocar la fórmula. De esta forma, se mide la elasticidad precio en forma gráfica. Y acá les voy a mostrar un ejemplo, entonces ya evacuamos cualquier diferencia midiendo, nos puede hacer medir cualquier punto que esté marcado el docente. Entonces, fíjense que yo a este gráfico le puse números sencillos. Mi punto extremo en el eje Y está en el 50 y mi punto extremo en el eje X está en el 100. Tengo una función de demanda sencilla. Mi primer punto a encontrar, por ejemplo, es F, les puse yo. Entonces, ¿cómo voy a medir F? Yo ahí voy a medir F, digo que es la diferencia entre, lo medí por eje X porque, como siempre les digo a ustedes, es el que más me gusta. Y si lo midiera por Y, va a ser el otro. La diferencia entre 0 y F es 50, y entre 50 y el punto extremo de la demanda 50. 50 y 50, 1. Si lo midiera por Y, fíjense que es de 0 a 50, a 25, perdón, y de 25 a 50, el otro 25, me da el mismo resultado, midiéndolo por Y o midiéndolo por X. En este punto, ¿qué quiere decir esto? Que mi coeficiente de elasticidad-precio es unitaria, ¿sí? Bueno, ahora, si yo quisiera medir E, te marqué otro punto a ustedes, voy a medir E por los dos ejes, porque tengo los dos puntos extremos. Para el punto extremo X, medir F sería, la diferencia para poner en el numerador es entre 20 y 100, que es 80. Y mi denominador, la diferencia entre 0 y 20, o sea, 20. 80 dividido 20 es 4. Si lo mido por el eje Y, vamos a hacerlo también, el punto E me da que es 40. Entonces, la diferencia entre 0 y 40 es 40 y entre 40 y 50, 10. Otra vez, el resultado es 4. En ese tramo de la curva, yo estoy en una elasticidad, como es mayor a 1, estoy en un coeficiente de elasticidad elástico, y como está entre barras mi NP, significa que está en valor absoluto. Por eso no le escribí menos 4.
Y por último, le hice acá atrás un resumen de las fórmulas. Entonces, repasemos. La elasticidad en la demanda se puede medir en el precio, en el ingreso o cruzada. Se puede medir a través de una tabla, con un punto o con un tramo o arco, y se puede medir con una función a través de la derivada. ¿Qué quiere decir su resultado? Que puede ser mayor a 1, 1 o menor a 1. Si es mayor a 1 es elástica, si es 1 es unitaria, si es menor a 1, inelástica. Punto. ¿Qué se mide en la elasticidad de ingreso? Por tabla o fórmula y por derivada. ¿Qué quiere decir su resultado? Si es positivo y mayor a 1, el bien que estoy comprando es de lujo o superior. Si es positiva y está entre 0 y 1, el bien que estoy comprando es normal. Y si es negativo, directamente el bien que estoy comprando es inferior. Si me sale exactamente 0, el bien que estoy comprando representa una pequeña parte del ingreso. ¿Se acuerdan qué bienes eran esos? Por ejemplo, la sal, que es considerado un bien que representa una pequeña proporción del ingreso. Y ahí me da 0 exacto, no 0, algo. A veces se suele dar el caso, pero eso se los agregué. Y la elasticidad cruzada es aquella que mide la reacción que tiene la demanda ante una variación en el precio de otros bienes. Que si da positiva, ¿sí? Es porque obviamente es mayor a 0 el resultado, y el bien con respecto a X es sustituto. Si da negativa, o sea, de 0 en adelante hacia abajo, el bien que estoy comprando o que estoy analizando respecto de X es complementario con el mío. Y si da 0 exacto, el bien es independiente. ¿Qué relación hay? Y esto ya lo estudiamos en la unidad anterior y lo estudiamos en el trabajo práctico adicional que estuvimos haciendo, pero hay que repasarlo porque acá se ve en conjunto con mi elasticidad. ¿Qué relación hay entre la elasticidad y el ingreso marginal? Esa era la relación que vimos que se llama Amoroso-Robinson. ¿Cómo se averigua el ingreso marginal? El ingreso marginal es la variación, si tengo una tabla, es la variación del ingreso total respecto de X. Si tengo una función, que ahora voy a agregar eso ahí y les voy a pasar porque ahí no está, no sé si está más abajo. No, no está más abajo, me lo olvidé. Si tengo una función, es la derivada de la función del ingreso total respecto de X. ¿Cómo averiguo el ingreso total? Si no tengo una función, lo tengo que averiguar. Es precio por cantidad. Ingreso total es lo mismo que decir gasto total. Ahora, ¿cómo se relaciona con la elasticidad? Muy sencillo. Cuando la elasticidad precio es unitaria, el ingreso marginal es 0. Cuando la elasticidad precio está en su tramo elástico, ¿sí? El ingreso marginal también es mayor a 0, o sea, no es negativo. Y cuando la elasticidad de ingreso está en su tramo inelástico, o sea que es menor a 1, la elasticidad de ingreso también es menor a 0, o sea que está en su tramo negativo. Esa es la relación que tiene el ingreso marginal y la elasticidad. Bueno, cuando la elasticidad era mayor a 1, dijimos que era elástica, cuando 1 es unitaria y cuando es menor a 1 inelástica. Pero si recordamos en Introducción a Economía 1, hablábamos de dos conceptos más que son teóricos y que no lo vemos en la práctica, pero es importante saberlos porque le puede preguntar en ese verdadero o falso. ¿Qué pasa cuando la elasticidad es perfectamente inelástica? ¿Se acuerdan que era así? O sea, en el gráfico era parada, infinito hasta 0. Por eso se dice que es 0 y es rígida. Y que cuando era perfectamente elástica es así, la recta de la función de demanda, y va hacia el infinito. Ninguno de los dos casos se da en la realidad, son de estudio, porque se parten de estos dos extremos para lograr las otras elasticidades. ¿Qué podemos ver? Que cuando es perfectamente elástica tenés la maniobrabilidad para subir el precio tantas veces como quieras, y cuando es perfectamente inelástica, lo contrario. Quiere decir que una cantidad 1
puede valer de 0 precio a infinito. Entonces eso no es factible. Y que la elasticidad perfectamente elástica quiere decir que para precio 1 peso, no importa la cantidad que se va a vender. Eso tampoco es factible. Son puntos extremos de estudio. Ahí está, con respecto a, otra vez, pero en forma teórica, qué significa o qué da resultado en la elasticidad de ingreso de la demanda, y la elasticidad cruzada con un ejemplo, que cuando es positiva, dijimos que eran bienes sustitutos, como por ejemplo café y té. Cuando es negativa, el bien es complementario, como pintura y pincel, y cuando es 0, significa que el bien es independiente, estoy comparando un auto con un pollo. Bueno. ¿Alguna consulta o vamos a ver un pantallazo muy rápido de lo que es los ejercicios de la unidad 3? Sí, una pequeña consulta, profe. En lo que era ingreso marginal, Sí. ahí donde usted anotó la fórmula, cuando Sí. era igual a 1 era unitaria, cuando era mayor a 1, ¿qué era? El ingreso marginal. Yo ya anoté cómo se relaciona el ingreso marginal con la elasticidad, ¿sí? Cuando la elasticidad es, volvamos, acá, esta relación se llama, si quieren anotar la teoría, se llama Amoroso-Robinson. Bueno, cuando la elasticidad precio en la demanda es 1, o sea que es unitaria, tu ingreso marginal es 0. Porque a veces, ¿para qué ocupamos esto? Cuando yo no tengo los datos y me pregunta, por ejemplo, el profesor, ¿cuál es su ingreso marginal? Y ustedes me dicen, Laura, no hay fórmula para sacar esto, no tengo los datos. No, se saca por teoría, porque te está dando el dato de que la elasticidad es unitaria. Entonces, esta relación es así. Cuando la elasticidad es unitaria, el ingreso marginal es 0. Cuando la elasticidad precio es elástica, o sea que es mayor a 1, mi ingreso marginal es mayor a 0, o sea, positivo. Pero cuando mi elasticidad es inelástico, o sea que es menor a 1, ojo, porque mi ingreso marginal es negativo, es menor a 0. Bien. ¿Se entendió? Sí, 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 perfecto, Perfecto. gracias. Bueno, esperen que voy a buscar mi guía, que no la tengo con mi mano, pero acá están los ejercicios. Saquen la guía complementaria que trae la unidad. Vamos a ver un pantallazo rápido de los ejercicios que quiero que ustedes hagan. Esperen un segundito. Ahí estamos. Bueno, reviso mis hojas mientras, a ver si no me faltó nada. No. Bueno, listo. Elasticidad, medida en precios, fórmulas, listo. Vamos a los ejercicios a grandes rasgos. Son 7, 8, 9 ejercicios, ¿sí? Bueno, enunciados. Vamos a marcar, nos queda media horita, así que vamos a ver 2 o 3 y después voy a subir estas hojas resueltas como para que ustedes puedan seguir y terminarlos. Algo a repasar importante, que es muy fácil, pero puede ser que no se acuerden a causa de que en la materia de Introducción a la Economía 1 se da en el primer semestre del año anterior, capaz no se acuerdan. En el primer ejercicio pide una pavada que es... Dice, de la siguiente tabla de proyecciones de demanda, y corríjanme si algún ejercicio que yo estoy leyendo no es el que ustedes tienen, de 3 individuos para el bien X, y me da una tabla que dice precio, cantidad demandada 1, 2 y 3. Sería esta, ¿sí?
chiquitito, si se ve mi fotito de Sí, al lado. sí, es la misma, es la misma. Bueno, eso era un ejercicio que lo dimos en la primera materia de economía, que es Introducción a la Economía 1, que me pide que grafique las tres curvas, que ahí se ve muy clarito, pero que es mi X de 1, 2 y 3, que son las primeras tres que están ahí. No es más que dibujar, porque la tabla me la acaba de dar. Y después me dice si estos individuos son los únicos consumidores del bien, obtener la demanda de mercado. ¿Se acuerdan cómo sacaba la demanda de mercado? Era muy fácil. ¿Cómo sacaba la demanda de mercado? Ay, Dios mío, vamos a volver a Introducción a la Economía 1. Bueno, igual les escribí ahí al costadito la teoría. La demanda de mercado es la sumatoria horizontal de las demandas individuales de un determinado bien. Esa es su definición teórica. Se los voy a traducir a la práctica. Es la suma horizontal del cuadrito. La suma horizontal de X1, X de 1, X de 2, X de 3. Cuando yo sumo horizontalmente cada uno de ellos, como es el único bien en el mercado, me da la demanda de mercado. Y en el último punto me dice graficarla. Cuando yo grafico la demanda de mercado, es aquella demanda que es más abarcativa y está por encima de mis tres demandas individuales, si no algún error cometido. Sí o sí está por encima de mis tres demandas individuales porque es la demanda de mercado, ¿sí? Ese para el ejercicio 1. Era muy fácil y directamente pensé que tal vez no se iban a acordar. Ejercicio 2. Ahora se empieza a complicar y se empiezan a aparecer de nuevo los ejercicios que vimos en la actividad que le hicieron entregar. Ejercicio 2. En el mercado del bien X se conoce la siguiente información. Cuando el precio del bien era 2, y ahí yo, ¿por qué puse datos e hice un cuadrito? Porque en realidad me da datos como si fuera un cuadrito. Fíjense, cuando yo vaya leyendo va a comparar datos. Me dice, cuando el precio era 2, la cantidad demandada fue 100. Eso fue lo que escribí en el cuadrito. Cuando el precio es 2, la cantidad es 100. Cuando el precio subió a 2,20, la cantidad demandada disminuyó a 95. Entonces yo lo que hice ahí como datos es hacerme mi cuadrito para que no se me pierda el dato. Punto. Esos son los datos que me dio. Y después de esos datos me pide que calcule la elasticidad precio de la demanda y que calcule el ingreso marginal. Bueno, vamos a ordenarnos. Vamos al punto 1. Yo tengo un cuadrito, por lo tanto voy a averiguar la elasticidad en el cuadrito que me dio. Entonces, como no me dijo que calcule en un punto, no me dijo que calcule la elasticidad para el precio 2 o para el precio 2,20, yo tomé la determinación de calcularlo en el tramo. Entonces, ¿qué hice? La variación de la cantidad, 95 menos 100 es 5. La variación del precio es 0,2. Y después tomé la decisión de utilizar mi fórmula arco-tramo sumando los dos precios y sumando las dos cantidades. O sea, dije, el precio es 2 más 2,20, 2 más 2,20, 4,20 dividido 2, les dije que a mi fórmula le falta el dividido 2 porque yo lo hago en forma automática y siempre me olvido ponerlo. O sea que es 2,10. Y para la cantidad en un tramo hice lo mismo, hice 100 más 95 dividido 2, 97,5. 2,10 dividido 97,5 me da 0,538. Si es menor a 1, estábamos en el tramo inelástico, que es la aclaración que le hice al costado. Por lo tanto, si estoy en el tramo inelástico y en el punto siguiente a mí me dice calcular el ingreso marginal, yo ya sé que mi ingreso marginal me va a dar negativo. Ya lo sé por teoría. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi ingreso marginal, que es el otro punto que me está pidiendo? Nada, yo las cantidades ya las tengo, que es 100 y 95. Miren el cuadrito que yo hice al costadito antes de ocupar la fórmula. Y si yo tengo la cantidad y tengo el precio, puedo obtener el ingreso total, que dijimos que es 200 y 209. Precio por cantidad es 2 por 100 y 2,20 por 95. Y ahí saco la variación del ingreso total
tengo la variación de la cantidad y obtengo mi ingreso marginal. Mi ingreso marginal me dio 1,8 negativo. Eso quiere decir que lo que yo le enseñé recién en la teoría se corrobora. Si mi elasticidad de precio es inelástico, mi ingreso marginal es negativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sigo. Punto 3. Vamos al ejercicio 3. Acá, me quedo ahí y después paso. Este es el ejercicio 3. El ejercicio 3 da una función de demanda, pero ojo que tiene un montón de variables. Dice que la cantidad demandada es menos 20 precio de X, más 0,5 ingreso, más 80 precio de Y, menos 40 precio de Z. Hasta ahora ese es el único dato que me da. Y después me cuenta que, que XD es la cantidad demandada, que PX es el precio del bien, que Y es el ingreso, que precio de Y es el PI, perdón, es el precio de Y y que PZ es el precio de Z. Y ahí me da unos datos adicionales que también están anotados ahí abajo. En la primera parte de mi ejercicio siempre están los datos. Que me dice que el precio del bien X es 4, que el ingreso de este consumidor es 400, que el precio del bien Y es 1,25 y que el precio de Z es 1,50. Bueno, hasta ahí los datos. ¿Qué me piden? Me piden qué cantidad del bien X consumirá en el mercado esta persona. Muy sencillo. No tengo que hacer más que reemplazar todas mis incógnitas para sacar, porque esta es la función de cantidad demandada. Entonces, si él me está pidiendo la cantidad que consumirá en el mercado, no me dijo de un solo bien ni nada. Entonces, ¿qué hago? La cantidad demandada M es reemplazar todas las incógnitas que me dio, sumar y restar. Entonces, 20 por su precio, que es 4, 0,5 por su ingreso, que es 400, 80 por su precio y 40 por su precio. Sumo resto, me queda que la cantidad demandada de mercado es 160. ¿Sí? Luego, en el punto que sigue, ahí está, me dice que calcule la elasticidad precio, ingreso y cruzada. Bueno, hay un pequeño errorcito por la cual, a ver si ya está corregido ahí en mi hoja. No, capaz que les voy a tener que hacer y pasar de nuevo la foto. Vamos a calcular la elasticidad, precio e ingreso. La cruzada es un error numérico que hace que dé diferente, pero ahora lo vamos a corregir y yo les muestro. Independientemente del error que tenga el enunciado, lo único que hay que hacer es el resultado que está escrito con lapicera. Dejé el de lápiz, me olvidé borrarlo, es el que está escrito con lapicera. Independientemente del error que haya arrastrado yo sin querer a causa del enunciado, es que entiendan el mecanismo, ¿sí? ¿Cómo se calcula cada una de las elasticidades? Yo dije que cuando teníamos, por suerte, una función, las elasticidades se podían encontrar por la derivada. Entonces, como tengo una función, las 3 elasticidades las voy a calcular por su derivada utilizando su variable. Bueno, la primera que me pide el profesor es la elasticidad precio. Entonces, me voy a concentrar en cómo es su función. Su función de la elasticidad precio cuando tengo una función es la derivada de la cantidad demandada, pero solo derivada respecto al precio de X. Por precio de X, por cantidad de X. Todos los datos los tengo a la vista. El precio de X me lo dio en el enunciado, la cantidad demandada total me la dio en el punto A que la acabo de encontrar, que es 160. El 20 es abstraer la función y derivarla solo respecto al precio de X. Los términos que separan una función para derivar son los más y los menos. Entonces, si yo solamente derivo la cantidad demandada respecto al precio de X, me va a quedar menos 20. Punto. Ahí, sumo, resto, divido, me queda menos 0,5. Después me pedía que analice
el que calcule la elasticidad de ingreso. Hago lo mismo cuando tengo una función, es la derivada de la cantidad demandada respecto de la variable ingreso, por su cantidad. El ingreso y la cantidad son datos que obtuvimos. Uno del enunciado, 400, y 160 de la cantidad demandada de mercado. Y el 0,5 lo obtuve de derivar la función de arriba, pero solo respecto del ingreso. Y si lo separo por términos, queda que la cantidad demandada, la derivada respecto del ingreso, es 0,5. Y para hacer la elasticidad cruzada, ojo, porque hay dos bienes en cuestión en esta función, un bien Y y un bien Z. Como él no me aclara, yo decidí calcular por los dos. Entonces primero hice la elasticidad cruzada de X respecto al precio de Y y después hice la elasticidad cruzada de X respecto al precio de Z. Para eso, los datos los tengo. Dijimos que el precio de I era 1,25, que la cantidad es 160. Y si yo derivo la función solamente respecto al precio de I, la derivada es 80. Lo mismo hago para Z. Mi precio de Z era 1,5, mi cantidad es 160. Y la derivada de la función respecto de Z, solamente respecto de Z, es 40. Entonces queda 40 por 1,5 dividido 160. Los resultados están a la vista. Después le pregunta, acá no les pregunta qué significa cada cosa, pero es muy sencillo. ¿Qué dijimos recién en la teoría? Si la elasticidad precio es menor a 1, ¿qué es? Elasticidad precio menor a 1. ¿Qué es? Inelástica. Perfecto. Podrían agregarle, no lo preguntan, pero vamos a hacerlo, entonces lo vamos entendiendo. Después me dice, ojo, que acá la segunda es una elasticidad ingreso. Lo primero que tengo que mirar es si la elasticidad de ingreso es positiva o negativa. Es positiva. Y si es positiva, tengo que mirar si es mayor a 1 o está entre 0 y 1. Este resultado me dio 1,25. Entonces, ¿de qué tipos de bienes está comprando este señor? Los de lujo eran, pero me De equivoco. lujo, porque cuando estaba entre 0 y 1 eran bienes normales, ¿sí? Y cuando era negativo eran bienes inferiores. Y cuando estoy hablando de elasticidades cruzadas, ¿qué es lo más importante? Ver si es positiva o negativo el resultado. Ojo que el primer resultado me dio positivo en 0,62. O sea, primero, es positiva. Si la elasticidad cruzada es positiva, ¿cómo es el bien Y respecto del bien X? ¿Es complementario, sustituto o independiente? Sustituto. Bien. Si es negativo, el resultado como me da en Z, ¿cómo es el bien? Vamos a volver acá. Si es positivo, es sustituto. Si es negativo, es complementario. Y si es cero exacto, el bien es independiente. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Eso no preguntaba el ejercicio, ¿sí? Pero ya, de paso se puede hacer. ¿Por qué? Porque el ejercicio que viene, que es el que yo les escribí acá, es de teoría solamente. Es un ejercicio práctico que les está preguntando la teoría. Yo marqué que en mi módulo está esa teoría en la página 120, pero es igual la que les expliqué hace un ratito. Ya las dimos, pero léanla porque está muy bueno entenderla bien. Y me va preguntando, indique cómo es el ingreso marginal. Sí, acá no tengo que contestar con números, con teoría. Si la demanda es inelástica. Si la demanda es inelástica, el ingreso marginal, ¿cómo es? Menor a 0. Por lo tanto, es negativo. Si la demanda es elástica, el ingreso marginal es mayor a 0, por lo tanto es positivo. Y si la demanda es unitaria, el ingreso marginal es igual a 0. ¿Se entendió?
Sí. Bueno, yo igual acá me gustaría escribirles qué le pasa en cada tramo de la elasticidad, el ingreso sube, o sea, la relación es inversa entre precio y cantidad. Entonces, si sube el precio y disminuye la cantidad, ¿qué le pasa al ingreso total? Si disminuye la cantidad y aumenta el precio, ¿qué le pasa al ingreso total? Esto lo escribí ahora, entonces les paso una fotito porque estas preguntas son muy parecidas a las que le hice en el verdadero o falso. Entonces, quiero que ya las tengan. A ver, les voy a pasar una fotito. En esta pregunta le quise agregar mayor aclaración acá, a la que tienen ahí. A ver si salió bien, porque es lápiz. Medio feito. Bueno, lo que me pasa es que le estoy haciendo sombra. Ahí se ve bien. Bueno, ¿qué le pasa cuando sube o aumenta el precio al ingreso total en cada una de las variantes? Ejercicio 5. Para no detenerme, después ustedes me van a frenar a mí en la clase que viene si necesitan alguna aclaración. El ejercicio 5 van a analizarlo respecto de lo que recién vimos que era a través de la función, ¿sí? Que ahí les voy a mostrar el gráfico. Y el ejercicio 6 otra vez es teoría y tiene que ver con esa parte de la teoría que le pasé recién en la fotito, que también lo van a poder hacer bien. Y el ejercicio 7 es el que quiero que veamos juntos, porque en realidad es un ejercicio que pide fórmula. No hay fórmula para esto, es un razonamiento. Esto es la forma en que se analiza una ecuación y se resuelve un problema. Vamos a leerlo y vamos a tratar de resolverlo. Dice: al estudiar la demanda del bien X, se obtienen los siguientes datos. El dato directamente es un resultado de un tipo de elasticidad. NP es el resultado de la elasticidad precio. NXPI es la elasticidad cruzada respecto al precio I, la elasticidad cruzada respecto al Z y la elasticidad ingreso. Esos son los tres datos que me dio. Y después me hace preguntas. Yo en la definición de elasticidad dije que cada una de las elasticidades es la reacción relativa que tiene la función de demanda ante una variación en la variable. Por lo tanto, puedo desprender de su ecuación, de su definición, que cada una de ellas es genéricamente la variación en la cantidad demandada respecto a la variación de su variable. Para el precio viene en cuestión, para la cruzada el precio de I y para el ingreso la variación del ingreso. ¿Sí? Entonces, punto A me dice, si se quiere que el consumo de X aumente un 10%, ¿qué debe suceder con el precio del bien? Bueno, yo se lo tengo que contestar. ¿Cómo le voy a contestar? Yo ya tengo el resultado de la elasticidad precio, que es menos 2. Si yo quiero que haya una variación o que aumente el consumo de algo, lo que tengo que analizar es la elasticidad precio. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa entre precio y cantidad. Ya sé que ahí va a estar mi respuesta. Entonces, ¿qué es la elasticidad genérica? La variación en la cantidad dividida la variación en el precio. Si yo sé que su resultado es menos 2 y yo quiero que la cantidad varíe un 10%, tengo que analizar qué variación tiene que hacer esta empresa en el precio. Desplazo la fórmula y me queda que la variación del precio que tiene que implementar es 10 dividido 2. Negativo, tiene que bajar el precio para que suba la cantidad. ¿Cómo sé eso? Porque la relación entre la demanda y el precio es inversa. Así se analiza cada uno de esos puntos y se le responde al profesor. ¿Sí? Pero es una deducción que se hace para una resolución de un problema. La fórmula es genérica, que sale de su definición, ¿sí? Bueno, yo ya me voy a conectar le voy a dejar compartir un segundito la pantalla, me voy a conectar al WhatsApp web y les voy a pasar estas hojas y también las voy a subir a clase, ¿sí?
Traten de resolver toda la guía complementaria, toda la guía obligatoria esta, para que la clase que viene vamos a hacer la unidad que sigue. ¿Por qué? Porque en conjunto entre las dos unidades hay otra guía complementaria para resolver, que el profesor ya la subió, pero tiene ejercicio de las dos unidades. No vi que haya puesto que haya que subirla como trabajo obligatorio, pero sí estaría muy bueno que la podamos resolver para el parcial, ¿sí? Así que necesitamos vieron que dimos unidad 1 y 2, hicimos la guía. Esto tenemos que hacer lo mismo, hacer la guía, dar la unidad 3 y 4 para que podamos hacer la otra guía, ¿sí? Así que la clase que viene yo seguiría otra vez con la parte del módulo y después haríamos la complementaria, ¿sí? ¿Alguna consulta?